Hola, mi nombre es Arturo Fitzherbert, soy profesor de Teoría de la Comunicación y de Asuntos Públicos en la Facultad de Comunicación. Y en esta oportunidad estoy con Juan Renzi, que es director de la Agencia Latina, una agencia que se dedica a proyectos de comunicación de alta complejidad. Juan también es investigador del CECAP y empezó su carrera siendo productor de Joaquín Morales Solán desde el Llano. Una larga trayectoria, así que quería empezar preguntándote cómo fue esa trayectoria y cómo llegaste a fundar la agencia que actualmente dirigís. Mi trayectoria tiene como 4 etapas. La primera tiene que ver con los medios y, como dijiste, el trabajo en producción periodística, que comencé a trabajar mientras estudiaba. En segundo año más o menos de la carrera sentí como la necesidad de meterme en la vida profesional. Después de trabajar en medios, pasé como un poco del otro lado del mostrador. Primero a trabajar en una agencia que producía comercialmente programas de televisión, especialmente programas políticos. Y después en agencias de prensa y comunicación, trabajé en Personally. Me ofrecieron después, que es como la tercera etapa, si querés, conceptual dentro de mi carrera, que tiene que ver con la comunicación política. Hay un consultor en comunicación política, dado mi tal vez recorrido en periodismo político y en comunicación corporativa, que tal vez me había dado una metodología de trabajo y una relación con clientes, me propuso si quería formar parte de su equipo en campañas políticas. Y ahí empecé a trabajar específicamente en gestión pública y campañas. Y la última etapa yo creo que es como una especie de síntesis de todas las etapas anteriores, donde traté de sintetizar mis fortalezas, o las fortalezas también del equipo que fui formando a lo largo de mi carrera, y también oportunidades de mercado que yo veía que no estaban como satisfechas. Entonces, lo que desarrollamos es esta agencia que se llama Latina, que tiene, lógicamente, por el nombre, vocación de dar servicios en toda la región, y se enfoca en proyectos de comunicación que nosotros llamamos de alta complejidad. Y nos especializamos como en 4 grandes áreas de trabajo. Uno es gestión pública y política, campañas. Otra es gestión de crisis y reposicionamiento corporativo. Otras son agendas sensibles emergentes. Esto es organizaciones que tienen algún tipo de issue con algún tema de agenda, como puede ser sensibilidad animal, transparencia y demás. Y casos judiciales de alta exposición. ¿En eso cómo fue el salto al vacío? Digo, venías de organizaciones que te dan cierta contención, de repente fundar una agencia. ¿Cómo lo preparaste? ¿Qué vértigo, me imagino, te habrá agarrado? ¿Cómo lo manejaste? En realidad es como que obviamente surge como un temor de decir, bueno, ¿qué pasa si me va mal, si no logro conseguir clientes? Y eso es un miedo inicial que lo hablé mucho también con colegas, y todos los colegas con los que hablaba, como me iban animando, me decían, lanzate, que lo peor que puede pasar es que no te vaya como vos pensás y tengas que después volver al esquema anterior. Era relativamente joven, con lo cual tampoco sentía que tenía como mucho para perder. Con lo cual ese fue como el principal seteo mental que me ayudó como a lanzarme. Y después también algo que me ayudó mucho fue hacerlo con socios y hacerlo con clientes consolidados. O sea, ya teníamos 2 o 3 clientes que sabíamos que íbamos a empezar a trabajar, con lo cual eso nos daba como un flujo inicial y una tranquilidad como para poder empezar a desenvolver el proyecto. ¿Qué tipo de problemas solucionás para, por ejemplo, clientes corporativos? ¿Cuáles son los desafíos que se te presentan? ¿Y qué metodología de trabajo tenés que se aleja de esa, digo, sin perder creatividad, porque en algún momento hay que crear algún mensaje, pero sobre bases más sólidas, ¿no? Primero, claramente en el trabajo que hacemos hay mucha creatividad, solo que no hay creatividad tal vez asociada al concepto de la pieza audiovisual casi cinematográfica. Ese tipo de piezas no hay, pero sí hay un proceso de creatividad, porque básicamente lo que nosotros hacemos es desarrollar estrategias para generar conversaciones que funcionan. Y está como un poco por arriba después de las tácticas o la creación de los mensajes para distintas plataformas. Digo, tal vez nosotros trabajamos con publicistas, pero en la estrategia previa de definición de mensajes, de definición de restricciones, de definición de públicos. Y yo creo que también el trabajo, cada vez más de lo que es asuntos públicos y lo que es marketing y publicidad,
tienen puntos de encuentro, básicamente porque lo que nos pasa, te digo de la experiencia con varios clientes, es que imagínate que lanzan una campaña de publicidad y eso empieza a tener repercusiones no pensadas o no planificadas en públicos que no se habían imaginado inicialmente para la conversación. Lo que nosotros vemos es que básicamente es como que lo que hay es una sociedad que cambió, que es una sociedad hiperinformada, una sociedad hiper participativa y hiper posicionada en los temas. Entonces, lo que termina pasando es que un mensaje empieza a tener muchas más posibilidades de reacciones no buscadas. Planificar esa acción de marketing implica también un trabajo de planificación previa de todas las cosas que pueden llegar a pasar alrededor de esa conversación que uno está proponiendo. Ahí hay un trabajo también medio de sociólogo, ¿no? De tratar de ir entendiendo ciertas tendencias sociales y de profundizarlas, me imagino. Es que básicamente el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo de investigación. Nosotros pensamos que la comunicación básicamente es crear un estímulo, ponerlo en un contexto determinado conversacional y generar una serie de reacciones e interacciones que hay que gestionar. En ese sentido, uno lo que hace es un trabajo proyectual. En el fondo está jugando a predecir el futuro, cómo van a reaccionar tus públicos en función de ese mensaje. Entonces, es imposible hacerlo de manera profesional, de manera sistemática y acertando en las estrategias de manera continua sin investigación y sin hacer un análisis de los comportamientos sociales, de los flujos de información, de la evolución, de cómo la sociedad va cambiando. En ese sentido, nuestro trabajo no lo pensamos nunca, un trabajo de comunicación escindido de la investigación. Y la etapa también de crisis tiene particularidades, ¿no? Porque el que sufre la crisis la vive de una manera muy distinta al consultor, incluso a veces un ejercicio de contención psicológica, ¿no? Del consultor hacia quien sufre la crisis. ¿Cómo ves vos ese rol? ¿Qué es lo que aporta una mirada externa en un momento de crisis de reputación o de una crisis operativa que puede tener costos reputacionales, por lo cual te llamarían, digamos, para intervenir? Cumplimos en parte un rol de psicología, psicólogos y de contención. Y me parece que parte de ese rol es, de alguna manera, iluminar el trayecto, mostrar que esto tiene un fin y generar los recursos, también generar los recursos para poder lidiar con esa situación, que obviamente genera mucho estrés, genera mucha incertidumbre. En el momento de una crisis, si es la primera vez que experimentas una crisis, se genera el sentimiento de que todo el mundo te está viendo, que como que no hay futuro, y nuestro trabajo de alguna manera es iluminar que existe un futuro y marcar el sendero de cómo se conecta tu presente con esa situación. Y en esto el aspecto humano es fundamental, y es fundamental también como tratar de ampliar la mirada en un momento en donde el temor y el miedo hace que las miradas se restrinjan. Y la mirada externa en eso es fundamental porque no está viciada, porque puede ver cosas con más claridad, puede ver cosas con más rapidez que a otro, como tal vez que está muy metido en una endogamia, le llevaría como más tiempo ver y asumir. Y ahí hablaste de endogamia, que es algo que cuando uno lee memorias de políticos, por ejemplo, los políticos después de esa fantasía que es el gobierno, digo fantasía porque crea una especie de aura en torno a las personas que tienen poder, y cuando se pierde ven con distancia y se dan cuenta de cosas que en ese momento no percibían. ¿Qué pensás acerca de eso? Es decir, ¿qué trabajo hay que hacer para tomar contacto con la realidad, para evitar esa endogamia o para ayudar a quienes están en esa endogamia a salir un poco del cascarón? Te respondo de dos maneras. Primero la endogamia de otros y después las endogamias propias. Las endogamias de otros, yo creo que es como muy importante hacer ver esa endogamia. Para eso la investigación es otra vez muy importante, porque lo que termina pasando es que los que toman decisiones en el día a día están como muy enfocados en la toma de decisión y justamente pierden tal vez contacto con la realidad por estar como alejados de esa realidad. Muchas veces está como muy mediada esa realidad. Entonces es importante asumir la responsabilidad cuando uno cumple un rol de consultor, de decir las cosas por más malas noticias que sean, hacerlas entender en profundidad,
en poder explicar la complejidad y la totalidad de la complejidad de las realidades. Y después la endogamia también interna de los equipos de trabajo y la de cada uno propio. Me parece que hay que hacer un esfuerzo muy consciente de dudar todo el tiempo de las conclusiones que uno saca, cuestionarse si lo que uno está pensando es realmente así, también rodearse de gente joven, hablar con otros profesionales, dedicarle mucho tiempo a preguntar, a opinar, a buscar otro tipo de perspectivas. Me parece que eso como que te mantiene alerta y hace que como que puedas ir teniendo como una construcción dinámica de tu vínculo con tu tarea profesional. ¿Tenés a lo largo de tu trayecto, incluso de estudio, recuerdo de algunas personas o libros o eventos que te hayan transformado profundamente el punto de vista? Las primeras veces que empecé a ir como a focus groups, uno iba con una idea de decir, bueno, la mejor manera de abordar esta temática era esta manera, o el mejor video que funciona para contar esta narrativa es este. Y uno va y escucha y todas esas ideas, como dicen, no, pero yo pensé, estabas muy seguro que esto era lo que mejor iba a funcionar y como que no, nada que ver, es todo lo contrario. Entonces, esa primera confrontación con el trabajo empírico y lo que enriquece el trabajo empírico y estar abierto a que la realidad es mucho más compleja, mucho más amplia y mucho más diferente de lo que uno ve, me parece que fue como un primer choque, sí, profesional de decir, pero todo lo que yo creía sobre este tema no ocurre como yo estoy creyendo. Necesito como profundizar, necesito estudiar, necesito usar más de estas herramientas porque si no voy a cometer bastantes errores en mi carrera. Ha sido un placer, como siempre, charlar con vos. Nos conocemos hace un par de años, hemos dado clases juntos, así que tener una conversación en otro ámbito profunda ha sido muy grato para mí, así que espero que a todos los que escuchen esta entrevista también aprendan un poco de tu experiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio, y también no hay tantos espacios donde uno suele compartir estas cosas, así que siempre es una alegría.